¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos esta hora de nuestro repaso semanal por la actualidad política de las islas. Como cada mes de diciembre, la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el siguiente ejercicio, también los del Estado, se convierten en el tema estrella. Aprobados ambos, la gran pregunta que nos hacemos todos es si esas cuentas diseñadas por el Gobierno de España y las aprobadas también en esta comunidad autónoma nos van a ayudar a todos a vivir un poco mejor el año que viene. Para hablar de este y de otros asuntos nos acompaña esta semana la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Milagros Bettencourt. Señora Bettencourt, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Cuando un diputado vota a favor o en contra de un presupuesto, ¿lo hace porque se lo ha leído concienzudamente o simplemente levanta la mano para sí o para no o para la abstención por lo que le dice el jefe del grupo parlamentario? Bueno, cuando llegan a nuestras manos los presupuestos, cada portavoz tiene la obligación de escudriñarlos, de leerlos muy detenidamente para examinar cada una de las partidas, con lo cual cuando llegamos al pleno a esa votación los tenemos totalmente estudiados. Desde luego que hay disciplina de grupo, ninguna organización subsiste sin una disciplina, pero si un diputado no estuviera de acuerdo en algo en concreto, yo creo que hay otros mecanismos para no votar a favor o lo que fuera. Se lee su parte, por así decirlo, expone su visión al presidente del grupo parlamentario y en función de eso después ya se toma una decisión colegiada. Cada portavoz tiene el examen de su departamento y luego ya los ponemos antes de los plenos y de las comisiones. Siempre están en las reuniones de los grupos parlamentarios donde ponemos en común todo lo que el balance de lo que va a ser ese pleno. Y una curiosidad sobre este asunto, cuando se está en la oposición, ¿siempre se vota en contra de las cuentas que aprueba el gobierno? No, para nada. Para nada, cuando se está en la oposición examinas los presupuestos, hay partidas que entiendes que tienen que ser esas y lo que intentas es presentar enmiendas a las que consideras que no son las oportunas, las que consideras que hay que corregir. Bueno, pues enseguida, si le parece, vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a irnos hasta el Parlamento de Canarias porque ahí está nuestra compañera Marta Rodríguez. Marta nos va a poner en situación de todo lo que ha dado de sí la semana. El tema más importante, como decimos, han sido, Marta, la aprobación de los presupuestos de 2015. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Pues sí, el Parlamento ha aprobado los últimos presupuestos de esta legislatura y lo ha hecho con los votos en contra de la oposición. Dice el Gobierno que 7 de cada 10 euros de estas cuentas se destinan a sostener los servicios públicos esenciales y la educación y que además van a contribuir a generar empleo. Sin embargo, desde el Grupo Mixto y desde el Grupo Popular consideran que se podría haber hecho más. Es la última ley de presupuestos que aprueba el actual gobierno, unas cuentas que ascienden a 6.195 millones de euros con los que el Ejecutivo quiere priorizar los servicios públicos esenciales y la generación de empleo. Se incluye además una rebaja fiscal para rentas inferiores a 54.000 euros al año, pero el reparto que hace el gobierno no gusta a la oposición. Señorías, el presupuesto para 2015 mira más al pasado que al futuro del empleo en Canarias. Por eso, nuestras enmiendas son unas enmiendas comprometidas con la creación de empleo, con las políticas sociales, con los sectores productivos, con el municipalismo y con el aumento de las inversiones en Canarias. Somos conscientes, por lo tanto, de las dificultades, pero también somos conscientes de que aquí existe un pequeño margen. Tenemos una capacidad fiscal para hacer que paguen más los que más tienen, para perseguir el fraude que sigue siendo masivo en España y en Canarias. Aquí 4 puntos más, porque aquí hay posibilidad de subir determinados impuestos a los que más tienen. Quienes sustentan al gobierno recalcan el esfuerzo que se ha hecho para cuadrar las cuentas en un momento de especiales dificultades económicas y con el Estado. Ha hecho posible el trabajo de este gobierno el sostenimiento de los servicios públicos esenciales en el peor escenario económico y en el gobierno de España más hostil que hemos tenido en la reciente historia democrática. La ignorancia de nuestro hecho diferencial desde el punto de vista procedimental, de contenido, de la programación de los presupuestos generales del Estado no encuentra parangón en ningún gobierno reciente en la historia autonómica. El Ejecutivo destaca el carácter social de las cuentas y prevé que ayudará a crecer la economía. Las cuentas públicas del 2015 también vienen marcadas por estos factores a los que este Gobierno hace frente con unos firmes compromisos. Salvaguardar como prioridad la prestación de los servicios esenciales. Impulsar, en la medida de lo posible, la actividad económica y la generación de empleo. También es un presupuesto marcado por la mejora de la situación económica, dando continuidad a la pauta iniciada en 2014 y que, según las previsiones, finalizará posicionando a Canarias como la comunidad autónoma líder en cuanto al crecimiento económico de España. Ninguna de las 180 enmiendas presentadas por la oposición han salido adelante.
En el Pleno también se ha hablado sobre el acuerdo alcanzado con los cabildos sobre la financiación de las competencias transferidas. En ese acuerdo se recoge que para 2015 la base de asignación se fija en 209 millones de euros, lo que supone 20 millones más que en este 2014. A partir de 2016 dice el Gobierno que esa financiación irá en función de las mejoras que experimente el sistema de financiación autonómica. ¿Cuál es el valor real que tiene para la comunidad autónoma el diálogo, el consenso y el acuerdo alcanzado con los cabildos insulares sobre la financiación de las competencias transferidas y delegadas precisamente a estos entes, a los cabildos insulares? Gracias. Los cabildos se han comprometido a retirar todos los contenciosos abiertos desde el punto de vista judicial contra el Gobierno de Canarias. Por otra parte, se fija en un año de transición, el año 2015, donde se va a mejorar la base de la asignación para las transferencias o delegaciones a los cabildos por un montante global de 209 millones de euros. Tan importante como eso es la implantación de un nuevo sistema estable para la financiación de las competencias a los cabildos. El petróleo ha vuelto a estar presente en el pleno de esta semana. La portavoz del Partido Popular, María Australia Navarro, y el presidente Paulino Rivero se refirieron al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que se decidía no suspender de forma cautelar los sondeos que ya Repsol está llevando a cabo en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Es una decisión que se toma después de que el Ejecutivo pidiera la suspensión cautelar de esos sondeos. Usted traspasó, señor Rivero, traspasó la línea roja del respeto a la acción de la justicia y a la propia independencia de los órganos jurisdiccionales, con unas declaraciones tendenciosas y difamatorias. Estoy con el voto particular, porque claramente entiendo que independientemente de si se ajusta a derecho o no, que no se ajusta a derecho y por eso vamos a recurrirlo, ese auto no se ajusta al sentido común, que es muy importante. Y el sentido común dice que cuando una comunidad autónoma, mayoritariamente sus instituciones y su pueblo tiene una posición contraria que se lleven a cabo los expolios que se quieren llevar a cabo por el Ministerio de Industria con brazo ejecutor Repsol en Canarias, pues hay que escuchar al pueblo. Y tensión también entre el consejero de Educación, José Miguel Pérez, y la diputada del PP, Maribel Oñate. Ella formulaba una pregunta sobre el programa Medusa de digitalización en las aulas. El consejero consideró que no debía rendir cuentas sobre ese programa porque finalizó antes de que él llegara al Gobierno. Llámelo Medusa o llámelo Agua Viva, o no lo llame nada, pero estamos hablando de que Europa le ha dado a usted una competencia que tiene que incluir para que el sistema educativo español y canario tenga la competencia digital a lo largo de cuando los estudiantes hacen la ESO, la primaria, la infantil, etcétera. Yo había hecho una primera comparecencia educada, formal, ateniéndome a lo que usted me había solicitado, y viene aquí a echarme en cara a mí que no le contesto lo que usted supuestamente quiere oír, pero es incapaz de preguntar, es incapaz de formular una comparecencia en virtud de lo que realmente me quiere plantear. Aprobada la nueva ley de radio y televisión pública de Canarias. Todos los grupos, salvo el Popular, le han dado el visto bueno. En el debate, los nacionalistas y los socialistas propusieron una enmienda transaccional a la propuesta del grupo mixto, lo que se traduce en que ahora la elección del Consejo Rector y del presidente del ente ya no se tendrá que realizar por mayoría absoluta. Un chiste de mal gusto llamarla así, nueva ley. Digo esto porque tras años demandando una nueva ley de radiotelevisión canaria, tras meses reclamando consenso de todas las fuerzas políticas, tras borradores, enmiendas, reuniones, conversaciones, encuentros y desencuentros, al final, ¿qué tenemos? Una ley de corta y pega. Con unos mecanismos de control muy superiores a los que existían, con una estructura mucho más compacta, con unas competencias mejor delimitadas. Eso es lo que hace esta ley. Intentar mejorar un servicio público de información y potenciar al sector audiovisual como una de las patas fundamentales que tiene que realizar todo medio público de información. Por tanto, no admito que se diga que esto es una ley de corta y pega. En cuanto a la cualificación exigida para los miembros del Consejo Rector, es exactamente la misma
que se exigía en esa ley de 2006, tan aplaudida, como digo, vuelvo, repito, por todos los profesionales y por todo el sector audiovisual. Lea bien el artículo 11, se exige reconocida cualificación y experiencia profesional y se entiende por tal también la formación superior. Es decir, la formación superior no queda fuera de la ley, no queda excluida, señorías. Nosotros creemos que es una buena ley, que es una ley que actualiza bastante el actual sistema, que es una ley que tiene elementos positivos porque especifica bastante cuáles son las tareas de cada uno de los miembros, que es una ley que no es excesivamente cara. Y creemos que hay cosas que se pueden mejorar, que son las que hemos dicho. Bien precisión de algunos elementos para que haya un mayor control por parte del Parlamento o bien por parte del Consejo Rector en determinados elementos. Esta ha sido una semana también de varias comisiones. En una comparecencia sobre las zonas comerciales abiertas, la consejera de Empleo, Francisca Luengo, ha destacado que Canarias está a la cabeza de las ventas comerciales en el ámbito nacional desde el verano pasado, con un incremento del 7%. Luengo ha aportado también el número de licencias comerciales concedidas para explicar la recuperación que ha experimentado este sector en el archipiélago. Desde el verano pasado, en Canarias, estamos a la cabeza en las ventas del comercio. Y también, hace poco, señoría, hemos hecho un balance de las licencias comerciales tramitadas en Canarias, que creo que también es bueno que sepan, tengan este dato. Desde el 2011 hasta hoy se ha concedido un total de 105 licencias para abrir establecimientos comerciales. En la Comisión de Asuntos Sociales se habló sobre varios temas relacionados con las políticas de vivienda y sobre las personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y que demandan una casa. Además, sobre los menores en situación de desamparo, y también se habló sobre el último informe de Cáritas que refleja la situación de pobreza en las islas. La Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, vinculada a Cáritas Española, ha presentado este año su 8º informe sobre exclusión y desarrollo social en el ámbito nacional y por comunidades autónomas. En Canarias recoge un aumento del diferencial que ya tenía con la media estatal en cuanto a exclusión social, una situación que afecta ya al 28% de la población en el archipiélago. Yo comparto con la consejera de que el elemento fundamental que perjudica hoy por hoy a la comunidad autónoma de Canarias es el tema de la financiación autonómica. Lo digo hoy y lo dijimos cuando se firmó la financiación autonómica. Es verdad que el déficit presupuestario que retiene la comunidad autónoma de Canarias con respecto a otras comunidades autónomas de lo que recibe del Estado ha perjudicado cada vez más a los canarios. La financiación económica tiene una relación directa con lo que está sucediendo en Canarias y lo dice en el propio informe, que en las conclusiones o en las propuestas que hace, cuando dice que el gasto social tiene que entenderse como una inversión social, priorizando en aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad. Habla de invertir en sanidad, de invertir en educación. El Grupo Popular calificó el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 como antisocial y criticó la dotación dispuesta para la prestación canaria de inserción. La ciudadanía debe de saber que la PCI para el año 2015, el dinero efectivo para el año 2015 son 8 millones. Los 20 restantes irán en pagar la deuda del año 2014. Esa es la realidad. Estamos hablando de que para el próximo año tenemos 28 millones de euros directos y en una partida ampliable, porque se va a tener seguramente que ampliar a lo largo del año para las personas que se incorporen al sistema. En estos momentos no tenemos una deuda de 20 millones del año 14, pero ¿de qué estamos hablando? No solo no hay ninguna deuda, señoría, lo que hubo fue en verano ese parón de 2 meses para incorporarle 3 millones de euros más a la PCI, para las personas que renovaban. Tanto el Gobierno como los 4 grupos parlamentarios apoyaron la comparecencia de los responsables del informe FOESA para exponer en el Parlamento sus conclusiones sobre Canarias. La última de las comisiones de la semana fue la de Obras Públicas y Transportes. En ella, el consejero Domingo Berriel habló, entre otros asuntos, de la seguridad en la carretera que une los municipios de Agaete y la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Los cortes en la carretera que conecta a Gaete y la aldea son frecuentes cuando el tiempo empeora. La mejora de la seguridad de la vía es una antigua reivindicación de los vecinos. El Grupo Popular preguntó al Gobierno sobre la vigencia del acuerdo verbal alcanzado con el Cabildo de Gran Canaria. Puedo entender que no existe ninguna posibilidad de que el Gobierno de Canarias
ponga ningún solo euro en la mejora de la peligrosidad de la carretera actual, de la que existe actualmente en esa zona. Lo digo para que se le transmita de esa manera al Cabildo Gran Canaria, porque a mi entender y por lo que la información que me viene del Cabildo están esperando. Quedamos en que nosotros efectivamente íbamos a acometer esa obra de conservación y el Cabildo, recordarán ustedes, entre otras, el acceso a los juzgados. ¿Pero qué pasó? Que el Cabildo tampoco acometió la del acceso a los juzgados. Por tanto, lo que hablamos ni lo ha cumplido el Cabildo ni lo podemos cumplir nosotros. Por tanto, está deshecho el acuerdo. Y el Cabildo lo sabe, yo se lo comuniqué claramente. Mira, no tenemos esa competencia, esa es del Cabildo. Si tuviéramos posibilidad económica, aunque no tengamos la competencia, lo íbamos a acometer. El consejero hizo también referencia a infraestructuras portuarias en Gran Canaria. Avanzó que la puesta en funcionamiento de las nuevas concesiones y la entrada de un nuevo operador permitirá aumentar un 30% el tráfico comercial del puerto de Agaete en los 2 próximos años. El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico ha presentado ante la Cámara el informe titulado Transición de Canarias hacia la sociedad del conocimiento. En él se realiza un llamamiento a todas las instituciones para promover una sociedad basada en las nuevas tecnologías y en el conocimiento. Consideran que el principal potencial que tiene Canarias para generar riqueza es precisamente el talento de sus ciudadanos. Nosotros lo que estamos proponiendo es desarrollar, y de ahí la sociedad del conocimiento, los recursos humanos de Canarias al máximo posible, las personas, porque estamos convencidos de que las personas y sus talentos son realmente las que pueden impulsar la creación de riqueza y empleo en Canarias. La Cámara Legislativa acogió también una conferencia de la hermana de Guasimara Rodríguez, que falleció hace un año víctima de violencia de género. Luz Marina, que así se llama ella, además de ser familiar de una víctima por violencia machista, es trabajadora social. Durante su intervención explicó a los asistentes las trabas administrativas que sufren los familiares tras la muerte de una mujer a manos de su pareja sentimental. Asegura que ella pasó semanas acudiendo a las instituciones, rellenando papeleo y respondiendo a preguntas que le hacían revivir una y otra vez todo lo ocurrido. Ha pedido a las autoridades que agilicen los trámites en estos casos para evitar ese sufrimiento a los familiares. Que se sienten con las familias, que se sienten con las víctimas, que se sienten con los menores, que escuchen, ¿sabes? Que escuchen a esta gente para poder hacer unas leyes más o menos, ¿sabes? Que resuelvan, ¿sabes? Solo escucharnos. Yo creo que con escucharnos se podría conseguir algo más. Pues esto es lo que ha dado de sí esta semana. Yo me despido, Miguel Ángel, deseándote a ti y a todos los espectadores una feliz Navidad. Muchas gracias, Marta. Si no nos vemos antes, feliz Navidad y hasta el año que viene. El tema estrella, señora Bettencourt, de la semana, como decimos, han sido los presupuestos. Los presupuestos canarios caen un 2,5% con respecto a este año. El consejero de Economía y Hacienda dice que son unas cuentas duras, también lo ha dicho el presidente, pero dicen también que 7 de cada 10 euros van a políticas sociales y también a educación. ¿Por qué no les gusta a ustedes eso? Bueno, nosotros encontramos un gran inconveniente en las cuentas aprobadas por Coalición Canaria y el Partido Socialista. Estas cuentas pues, han sido rechazadas por el Partido Popular y encontramos un gran inconveniente en esas cuentas, y es que de los 6.100 millones, que es la dotación total de los presupuestos, la mayor parte, el mayor porcentaje se destina al mantenimiento de la estructura burocrática de la Administración, y apenas un porcentaje es el que destina el Gobierno a los servicios esenciales, como es el empleo, los asuntos sociales y educación. Y nosotros en esa línea, para corregir ese desaguisado que entendemos ha hecho el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Socialista, hemos presentado 117 enmiendas que mueven una totalidad de 150 millones, y lo que hemos pretendido es aquellas partidas que considerábamos eran manifiestamente insuficientes en temas de asuntos sociales o en temas de empleo, pues enriquecerlas. Y le pongo un claro ejemplo: en la prestación canaria de
inserción. El Gobierno de Canarias destina 28 millones para esta partida y nosotros consideramos que es manifiestamente insuficiente porque tenemos en Canarias, y no podemos olvidarlo, a 45.000 familias donde no entra un euro al mes y viven de los vecinos, de la familia y de la subsistencia. ¿Esa cree que usted que es la principal carencia de estas cuentas del próximo año, o hay otros aspectos que también podrían haber sido mejorados? Las principales carencias es el no atender las necesidades de los canarios. Nosotros decimos y repetimos que estas cuentas han sido hechas sin corazón y sin cabeza, y han sido hechas sin corazón. El gobierno dice justo lo contrario. No, pues nosotros lo decimos, lo mantenemos, y las cuentas están ahí para poderlas ver. Están hechas sin corazón porque no se tienen en cuenta las dificultades de los canarios. Es que vemos las partidas destinadas, le insisto en la PCI, por ejemplo, y es lo mínimo, y están hechas sin cabeza porque de un año a otro, estos 3 años que llevamos de legislatura, pues siguen repitiendo los mismos errores que nosotros consideramos que deben ser solventados, porque lo importante es dar prosperidad, dar progreso y corregir, dar empleo a los canarios, que es lo que están ¿No le da usted solicitando. ningún mérito a la parte del gobierno que ha dicho en todo momento que Canarias es una de las comunidades autónomas más saneadas y de las que mejores ha cumplido el límite de endeudamiento que le ha impuesto el Gobierno de España? Porque hay comunidades que han tirado para adelante, que han incrementado las partidas presupuestarias y que no están cumpliendo para nada los límites de endeudamiento. Podemos poner en valor ese reconocimiento a la Comunidad Autónoma Canaria que haya podido solventar esa situación, pero lo que no podemos valorarle es que cuando hace unas cuentas y tiene 6.000 millones de euros para unas cuentas para el año ejercicio 2015, lo dedique al aparato burocrático y no lo dedique al empleo y a las necesidades de los canarios. Y ahí es donde hacemos el hincapié en nuestras enmiendas. Habla usted del empleo y yo antes le preguntaba si cuando un partido está en la oposición, por defecto, vota en contra de los presupuestos que presenta un gobierno, y si cuando está en el gobierno, evidentemente, va a votar a favor de las cuentas que ha elaborado. Se lo digo porque su partido, el Partido Popular, en Canarias es oposición, ha votado en contra, critica los presupuestos de la comunidad autónoma. En Madrid gobierna con mayoría absoluta, y todos los partidos han dejado solo al Partido Popular a la hora de aprobar las cuentas del Gobierno de España para el próximo año, para todo el país. Bueno, siempre tenemos la mecánica de las enmiendas. Los partidos, lo que no podemos hacer, porque sería una irresponsabilidad, es rechazar un presupuesto por rechazarlo. Tenemos que decir, este es el dinero con el que contamos y tenemos que distribuirlo de la manera más equitativa y dedicarlo sobre todo a los problemas más perentorios. El gobierno central efectivamente se ha encontrado con toda la oposición enfrente. Pero ¿ha rechazado todas las enmiendas que favorecían a Canarias? Bueno, dígame cuál. No, digo las partidas presupuestarias, las enmiendas que se presentaban para la comunidad autónoma, que presentaron Coalición Canaria, Nueva Canarias, y los que han presentado también algunos diputados del Grupo Parlamentario Socialista, han sido todas rechazadas. Porque todas las enmiendas que podamos presentar los grupos parlamentarios, en ese sentido también tenemos que tener la responsabilidad de decir, hacemos una enmienda que sea coherente, y que cuando demos de baja a una dotación para darla de alta en otra, no podemos vestir a un santo desvistiendo a otro, y en muchas de las enmiendas que se encontraron en el Congreso se daban de baja a dotaciones que eran fundamentales para seguir subsistiendo, con lo cual cuando los diputados nos ponemos a trabajar en las enmiendas tenemos que ser consecuentes y responsables dónde estamos dando de baja para dar de alta, y tenemos que priorizar siempre, nunca olvidar que tenemos que priorizar porque los recursos son escasos en España y en Canarias. Eso es así. Hablaba usted antes del empleo, y de lo que se queja mucho el Gobierno de Canarias es que las partidas para potenciar el empleo en este archipiélago, que tiene una de las tasas más altas de paro de toda España, han sido insuficientes, que no llega suficiente dinero desde Madrid. ¿Usted considera que es así? Para nada, para nada. Es decir, el tema de que de Madrid no llega dinero realmente es un mantra, y todas las comunidades autónomas siempre insisten en ese victimismo. Ninguna comunidad autónoma de España, de las 17, está contenta con los dineros que le llegan del Gobierno central. Siempre se pide más, siempre se pide más. Pero las comunidades autónomas tienen unas competencias, y son competencias exclusivas, y son los gobiernos, en su responsabilidad, los que tienen que saber con cuánto dinero cuentan y priorizar en esas partidas. No podemos estar siempre mirando afuera. El Gobierno del Estado siempre intentará complementar esas ayudas de las comunidades autónomas, pero no podemos pedir
más autogobierno si luego no somos capaces de tener el dinero suficiente para poder gestionarlo. Bueno, pero su propio partido ha reconocido que el reparto de la financiación autonómica, un sistema que se iba a revisar en este año, genera un déficit en esta comunidad autónoma de 800 millones de euros al año. Un déficit que normalmente se iba paliando con convenios particulares. ¿No habría que haber exigido un poco esa revisión del sistema de financiación autonómica? Bueno, el sistema de financiación efectivamente perjudica a Canarias. Y los primeros que dijimos... Por eso se lo digo, porque yo sé que el Partido Popular está incluso de acuerdo. El Partido Popular ¿Y por qué no se insiste, insiste, aprovechando que el Partido Popular gobierna en España, decir, oye, vamos a revisar porque el tratamiento que está recibiendo Canarias es injusto en este sentido? Empezamos diciendo que el sistema de financiación perjudica a Canarias, eso sí que es una realidad. Y el Gobierno y el Partido Popular siempre lo ha mantenido. El sistema de financiación fue aprobado en el año 2009 por el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y hoy se demoniza, Bien, ¿por qué no se ha revisado? Esa es la pregunta. Vale, pues la respuesta es la siguiente. Ahora mismo no se dan las circunstancias para poder emprender esa revisión. Ahora mismo tenemos 17 comunidades, digamos que con las uñas hacia afuera, exigiendo y no se dan las circunstancias. Para una revisión de ese calado se necesita consenso y se necesita sobre todo tranquilidad, pensarlo y hacerlo de la mejor manera posible. La respuesta sencilla, ahora mismo no es el momento adecuado. Es posible. Se lo digo porque tenemos un ministro canario y todo el mundo cada vez que llegan unas elecciones dice, hombre, a ver si nombran algún canario ministro. Fue el caso de Juan Fernando López Aguilar cuando estaba con el Partido Socialista. No sé si ayudó o no a que fueran las cosas mejor para Canarias en la época de Juan Fernando López Aguilar. En la época de José Manuel Soria, ¿a Canarias le ha servido de algo tener un ministro canario? Muchísimo. Sentarse en una mesa de un Consejo de Ministros que se siente un canario es importantísimo. Independientemente del honor, que eso me parece muy bien, pero yo digo, como cuestiones reales, ¿en qué ha beneficiado a Canarias que haya un ministro canario? Pues el señor Soria se haya sentado en la mesa del señor Rajoy. Pues mire, cuando se sienta en la mesa del señor Rajoy, cualquier política que se esté diseñando para Canarias, para la región de Canarias, ya sea del Ministerio de Fomento, ya sea del Ministerio de Agricultura, allí tenemos una voz canaria que puede levantar la mano y decir, eso podría perjudicar a mi tierra y podríamos enfocarlo de otra manera. Pues, primero las políticas de su propio departamento y luego escuchar las políticas del resto de los departamentos, porque allí están las voces de todo el gobierno. Milagros Betancourt, usted habrá visto que en estos últimos 4 años lo único que ha habido es un enfrentamiento directo entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Ha habido una... Yo creo que, se lo digo porque esta misma semana, independientemente del tema del petróleo, que es un tema que se ha hablado muchísimo, esta misma semana el gobierno de Canarias anunciaba un nuevo contencioso con el gobierno de España a cuenta de la Comisión Bilateral Canarias-Estado sobre el tema de los aeropuertos. AENA ha decidido privatizar los aeropuertos, la comunidad autónoma dice, hombre, en un tema tan sensible como el transporte, nosotros tenemos que tener cierta cogestión de unas infraestructuras aeroportuarias y hay un nuevo litigio que acabará seguramente en los tribunales. Es verdad, y a mí me da pena por haber participado en esta legislatura. Por eso le pregunto, yo no sé si al final si es bueno o es malo. Si a mí me preguntaran cuál es el recuerdo que me llevo de esta legislatura, es decir, he estado en una legislatura que se ha basado prácticamente en la confrontación del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado. Y cuando vemos con objetividad los problemas que se han suscitado, uno dice, pero bueno, tampoco ha sido para tanto. Cuando hablamos del mantra de los presupuestos para el año 2015, por ejemplo, también no fue para el año 2014, 2013 y todo, para el año 2015 los presupuestos del Estado transfieren a Canarias un 13% más del año 2014. Canarias, por ejemplo, va a recibir del Ministerio de Fomento, va a ser la tercera comunidad beneficiada en los dineros que vengan del Estado para puertos. El Ministerio de Fomento en el año 2015 contempla 90 millones para aeropuertos. Mantiene el convenio... ¿Usted estuvo en Coalición Canaria? Estuve en Coalición Canaria por simpatizante, pero muy poco tiempo, y por mi relación y unión a Esteban Betancourt. Y de Coalición Canaria pasa al Partido Popular. Y lo digo, en un tema tan sensible como los aeropuertos, en el que todos los nacionalistas canarios están a favor de la cogestión y que no la lleve el Estado, ¿usted qué opina? Yo en Coalición Canaria, y quiero aclararlo, aparte de que la pregunta es anacrónica, estuve por simpatizante y muy poco tiempo. Realmente en aquella época era votante de Esteban Betancourt, al que me unía una tremenda relación porque era mi familia. Y estoy ahora en el Partido Popular y creo más en la ideología del Partido Popular y
creo que todas las personas tenemos derecho sí, a esa evolución, porque es que pero señora Bettencourt, si no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo aclararlo. el tema de los aeropuertos. Le preguntaba por la cogestión de los aeropuertos, si deben estar en manos del Estado o si la comunidad autónoma, bueno, si habría alguna posibilidad de sentarse a negociar. Se lo digo porque usted viene también de una isla como la isla de La Gomera, que es muy sensible al tema de las comunicaciones, que sabe lo que es estar incomunicado, que sabe que cuando el mar se pone malo no se puede salir de la isla, y por eso se lo preguntaba. Nosotros en la isla de La Gomera tenemos aeropuerto y tenemos puerto, pero sin lugar a duda para nosotros la comunicación por mar es fundamental. Efectivamente tenemos el aeropuerto, pero por cultura nosotros tenemos el mar, y allí siempre, todos los días prácticamente, no tenemos el problema tan extremo que tiene la isla del Hierro, que se suele quedar comunicada. La verdad que la isla de La Gomera, yo tengo que felicitarnos porque es una isla bastante... ¿Tiene muchas conexiones con Tenerife? Sí, estamos muy bien comunicados. Realmente para nosotros Tenerife es como la metrópoli, porque llegamos aquí como a la metrópoli, tenemos muy buena comunicación y hay que felicitarlo. Creo que tiene que estar en manos de quien lo gestione de mejor manera y optimice esos recursos, tanto los aeropuertos como los puertos. Usted es una diputada guerrillera, especialista en temas de asuntos sociales, me refiero. Se lo digo porque en esta semana, y se lo digo con todo el cariño, lo de guerrillera, por lo menos muy pasional en el tema de los asuntos sociales, que sé que le preocupa. Han pedido ustedes la reprobación de Inés Rojas, de la consejera de Asuntos Sociales. Quedan 3 o 4 meses para que se disuelva el Parlamento. ¿Por qué no le gusta la gestión de la consejera? Y ahora le pregunto por otro tema que hay a cuenta de Fuerteventura. Bueno, nosotros esta semana hemos llevado al Parlamento la segunda reprobación de Inés Rojas, y la reprobamos no por su persona, sino por su gestión. Y la gestión ha sido nefasta, no lo dice el Partido Popular, lo dicen todas las organizaciones, lo dicen las asociaciones, lo dicen las miles de personas que en Canarias desesperan en las listas de espera. Y la primera vez que llevamos la reprobación fue en concreto por la gestión de la dependencia. En Canarias tenemos que decir que en 7 años de vigencia de la ley de la dependencia han entrado 57.000 solicitudes y hoy día, 7 años después, insisto, solo hay 12.000 beneficiarios. Hoy en comisión hacía una pregunta a la consejera Inés Rojas. Esta semana, el viernes, ha habido comisión parlamentaria de Efectivamente, el viernes, sí. Hacía una pregunta sobre los fallecidos en la dependencia este año, porque nos consta que en los últimos 3 años han fallecido 8.000, y podría darse la circunstancia que en este periodo hubiera tantos fallecidos como beneficiarios. Con lo cual yo creo que la gestión de la consejera ha quedado manifiestamente clara que ha sido nefasta, y en esta ocasión hemos pedido la reprobación porque en todas las áreas creemos que ha sido muy deficiente. Cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno. Ustedes evidentemente no les gusta la gestión, pero además no les ha gustado, la llevan criticando hace unos meses, y también esta semana ponían en cuestión un tema, fuga de menores, que parece que no se tutelan bien a los menores que están en los centros de menores de Fuerteventura. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues miren, lo que nosotros denunciamos, porque nos parece gravísimo, y lo denunciamos porque nos hacemos eco de la memoria de la Fiscalía de Menores de Canarias, y también de una entrevista que hacía la propia fiscal decana de la provincia de Las Palmas. En Lanzarote y en Fuerteventura se está dando una circunstancia tremenda que nos parece gravísima, y es que en los mismos centros, que se llaman centros verticales, pueden convivir menores, niños y niñas con medidas de desamparo, que son los niños que son separados de sus familias por circunstancias X, porque su familia, pues no, sus padres no les están dando la educación correcta, o los están pues no atendiendo. Y por otro lado están los menores con medidas judiciales, que son los menores que han delinquido y que tienen que cumplir unas medidas. Lo que está haciendo el Gobierno de Canarias es, en esos centros verticales, tener a los niños y niñas con medidas en desamparo y a los niños y niñas con medidas judiciales. Nos parece una aberración, y lo que queremos es que vayan en diferentes, porque son acciones diferentes las que deben recibir estos niños. ¿Posibilidades de resolver este conflicto a corto plazo? Pues hay que priorizar y separar a estos niños, porque se les está dando un trato inhumano. No estamos cumpliendo con el objetivo, que es reintegrarles lo antes posible a sus familias, y en el caso de los menores con medidas, reintegrarles lo antes posible también a la sociedad, a ser niños y niñas de futuro. Bueno, pues lanzar hasta la propuesta, seguro que, bueno, no sé si seguro o no, pero desde luego que se van a sentar a hablar con por el bien de los menores. Milagros Bettencourt, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le voy a pedir que se quede un instante con nosotros. Todas las semanas sometemos a uno de los diputados del Parlamento de Canarias a un test personal. Son preguntas cortas, respuestas rápidas, y se hace para intentar conocer, acercarles a todos ustedes su lado más humano. Hoy se somete a ese cuestionario el diputado nacionalista Javier Morales. La experiencia más interesante de ser diputado
es ver cómo cuando hay una norma que obstaculiza determinados problemas de la ciudadanía, puedes contribuir a cambiar esa norma. Siempre hay que trabajar en equipo y, hombre, nunca sale todo lo que tú quieres, pero yo creo que eso es bastante importante. Luego, lo peor de ser diputado. Yo creo que lo peor de ser diputado es a veces los diálogos sordos, las sesiones en donde los grupos no se escuchan. Para mí esos buenos diputados son los que tienen una actitud constructiva, una actitud seria, una actitud profesional, responsable, que vienen con contribuciones para resolver problemas y que sin embargo no entran a esa discusión o a esa descalificación por descalificación. Y los peores son los que simplemente vienen a tratar de figurar, a descalificar al contrario. Yo creo que a degradar la vida política. No es importante estar aquí, es importante estar dentro de la sociedad escuchando, preparando las iniciativas y haciendo labores que puedan resolver las necesidades que tiene nuestra sociedad. Todo lo que sea un control que incremente la transparencia y que al mismo tiempo no obstaculice la eficacia, estoy de acuerdo. Bueno, yo tuve la oportunidad de escucharlo en televisión en una entrevista que le hicieron 4 o 5 periodistas al mismo tiempo y la verdad es que me pareció muy coherente y me pareció además que tener una respuesta coordinada a todo ese tipo de preguntas que le hicieron, no me pareció que estuviera contando mentiras. La verdad no es nunca ni blanca ni negra, pero en el fondo hay una base que por lo menos yo le prestaría atención. Suelo desayunar en casa, en familia, y por tanto desayuno en compañía y me gusta hacerlo así. No suelo tomar ni cava ni champán, creo que es bueno tomar, en este caso, algún vino de Canarias, que tenemos excelentes vinos de altísima calidad. Sí, tenemos en casa gatos, tenemos gallinas y bueno, los atendemos y sacamos provecho de uno y de otro. Los gatos nos controlan las plagas y las gallinas nos ayudan a reciclar. Yo creo que el mejor regalo de Navidad es aquel que une a la gente. Cualquier regalo que contribuya a que la gente esté mejor, esté más unida. Esas son las respuestas de Javier Morales, un hombre que llegó a encabezar la candidatura nacionalista a las elecciones europeas. Estamos en el último programa del año, de Parlamento del año. Milagros Bettencourt, le tengo que preguntar qué le va a pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos. No sé a quién le pide y a quien le pida, ¿qué le va a pedir? Yo le pido a los Reyes Magos, tengo la tradición de los Reyes Magos, y le voy a pedir, aunque parezca una cosa sencilla, salud. Yo para mi persona pido salud y también para los canarios quisiera pedir prosperidad, progreso y que haya cohesión social y que salgamos lo antes posible de esta situación de penuria y que todos podamos vivir con dignidad. Bueno, pues seguro que ese deseo que acaba de expresar público lo suscribe todo el mundo que nos está viendo en casa y seguro que desde luego se lo agradecen porque además sabe que tiene, bueno, que está en un parlamento en el que se pueden hacer muchísimas cosas para que esa prosperidad salga adelante. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz Navidad, feliz salida y entrada de año. A ustedes también muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla y hoy nos vamos a despedir con un regalo navideño. Lo vamos a hacer con las voces del coro infantil del Aula Municipal de Música del Ayuntamiento Palmero del Paso, que interpretó varios villancicos en el Parlamento de Canarias. Con su actuación, el Salón de Plenos recuperó por unos momentos el que era su destino cuando fue proyectado allá por 1883, el de ser auditorio musical. Ahí están viendo a esos jóvenes. Los jóvenes miembros del coro interpretaron, entre otras canciones navideñas, un villancico tradicional de la isla de La Palma titulado Ven conmigo, pastorcito, con el que les vamos a dejar hoy. Lo dicho, que tengan todos una muy feliz Navidad y una buena salida y mejor entrada de año. Si ustedes quieren, volvemos a vernos en 2015. Buenos días.